Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé dónde nos escuchen de pronto en la transmisión, pero hoy es un día bendecido. ¿Y saben por qué es un día bendecido? Porque es el día que el Señor ha hecho para que nosotros nos reunamos, para que le glorifiquemos, para que lo exaltemos. Y nosotros somos privilegiados. Yo he escuchado esta semana en las noticias en África y el asunto está complicado. Nosotros tenemos un pastor conocido que está en una misión en el Congo y para ellos es muy difícil predicar el evangelio. Yo decía, Dios mío bendito, nosotros somos unos bendecidos. Mi hijo acaba de terminar una campaña el día de ayer con unos norteamericanos que vinieron a Colombia a predicar el evangelio porque allá no pueden hacerlo. Allá cuando se van detrás de una persona a compartirle una palabra lo consideran acoso. Si la persona pasa y tú le dices, Cristo te ama, hasta allí no hay problema. Pero si tú te vas a ir a decirle algo más, la persona te puede denunciar por acoso y te metes en un problema legal. Imagínense. Imagínense el privilegio tan grande. Lo que nosotros hacemos de salir a un parque a colocar una alabanza y a decirle a alguien que Cristo le puede transformar la vida, ellos no lo pueden hacer. Pueden haber fiestas, bulla, todo lo que quieran para protestas y todo lo que quieran en las calles, pero predicar del evangelio no es posible. Así que de verdad, tú y yo nos tenemos que sentir privilegiados, porque eso no lo tiene cualquiera. Y mientras lo tengamos, mientras tengamos el privilegio, aprovechémoslo, gocémonos, que si Dios nos reúne en un lugar como este, no es casualidad, es para equiparnos, porque yo creo que no solo yo tuve una semana difícil. Por lo que he hablado con algunos, tuvieron una semana bastante complicadita, bastante pasada por sacudones. Estuvo turbulento el tema. Como cuando uno va en el avión y esa vaina empieza a sacudirse y uno dice, ¿y de qué me sirve agarrarme duro? Si esta vaina va para abajo, no hay nada que hacer. Esta semana fue así, una semana de sacudón tras sacudón y uno como que trataba de levantarse y venía otro. Me parecen las réplicas del terremoto de 6 puntos y pico. Dios mío bendito, uno apenas está como que las piernitas ya no le hagan más así y ya siguió la otra. Pero hoy la pastora Andrea me daba una palabra y me decía, hay otros hermanos en el resto del mundo pasando cosas iguales o peores que las tuyas. Así que démosle la gloria, la honra al Señor, porque nos tiene de pie y porque en medio de cada prueba, Él nos va a dar la salida. Porque así dice la Escritura y yo lo creo. Así que hoy vamos a hablar, es como una continuidad. El Señor, como ya lo han mencionado otros hermanos, Él viene en una secuencia con nosotros. Y en abril empezó con el tema del camino de la cruz. Y hoy el Señor nos va a hablar de camino de Emaús. Y muchas veces yo entendía camino de Emaús como la gran bendición porque las escrituras se abrían. Yo lo tenía en mi corazón así plasmado. Pero el Señor hoy me hablaba de que camino de Emaús no solamente era que las escrituras se abrieran, Él me hablaba de camino de decepción. Y usted me dirá, pero ¿cómo en la Biblia hablar de decepción? Pues hoy vamos a hablar de decepción. Porque camino de Emaús lo que nos va a mostrar es esto. Durante todo este tiempo que hemos hablado de la cruz del Calvario, cada proceso, desde que vimos desde la última cena, que ahora el pastor Alcides en medio de la presidida nos hablaba de la última cena, desde la última cena empieza todo ese proceso del Señor Jesús que ya lo hemos recorrido. Cada discípulo, cada seguidor de Cristo pudo ver desde el momento en que le apresan cómo es todo ese proceso, cómo es maltratado, cómo es señalado, cómo es injuriado, cómo le despedazan, cómo llega a la cruz, cómo vive el proceso de la muerte. Y fue duro. Y cada seguidor, cada persona que estuvo en ese proceso, algo tuvo que aprender. Algo marcó su vida, algo la cambió. Y yo te pregunto a ti que estás en la señal, que has visto los mensajes, y a ustedes los que están aquí, ¿este proceso de la enseñanza de la cruz dejó algo en ti? ¿Dejó alguna marca? Aparte de las enseñanzas, de lo que aprendimos, ¿pasó algo con tu vida? El Señor me decía y les compartí a algunos hermanos hace un rato que Él me dijo que hiciera algo y debo de obedecerlo.
Él me dijo que dejara en una bandeja, en un lugar, unos elementos. Debo de colocar una cruz, debo de colocar una corona de espinas, debo de colocar un martillo, debo de colocar unos clavos muy grandes, debo de colocar una cosa como si fuera una lanza, debo de colocar unos rejos. Y yo le decía, Señor, ¿y para qué tengo que dejar todas esas cosas? Y él me decía, para que se acuerden cada que lo vean, que con el pecado agarran uno de esos y vuelven y me hacen lo mismo. Sentí un escalofrío, unas ganas de llorar, una cosa tan impresionante en el pecho. Y era que la imagen en mi cabeza cuando él me iba mencionando, porque yo lo escribí, porque eso fue en la madrugada, y yo empecé a escribirlo en mi celular. Y empecé a escribir lo que él me decía, y cuando yo podía ver cada una de esas cosas, tengo escalofrío en este momento, y él me volvió a hablar del látigo y me decía, cuando alguien me niega, que en vez de hablar lo bueno, dicen cosas malas de mí, me despedazan. En vez de glorificar mi nombre, dicen, es que en lo malo hablan de Dios y me dice, me desgarran. Decía, cada uno de esos elementos, algo tuvo que haber dejado en ustedes y cuando lo vean, solamente recuerden, una palabra tuya me puede desgarrar, me decía el Señor. Y me dolía mi corazón. Y decía, cada elemento tiene un significado y hoy yo te digo, si no te has preguntado eso, pregúntatelo. ¿Qué marca dejó en mí? ¿Qué pasó en mí con la enseñanza de la cruz? ¿Qué pasó en mí con cada uno de esos pasos, con cada uno de esos elementos, con cada uno de esos momentos que se vivieron en el proceso de la cruz del Calvario? Pregúntale, Señor, ¿qué cambió en mi vida? ¿Qué puedo decir que quedó para aprendizaje el resto de mi vida? Y sé que el Señor, así como ha hablado a mi corazón y a mi vida y me la ha guiado, sé que lo va a hacer contigo. Por eso seguimos en este proceso. Leíamos en el tema de la semana pasada, de la semana anterior, Lucas 24, que fue el tema de la resurrección. ¿Qué pasó con la resurrección? Un momento tan precioso ese de uno. Después de que Él te dice todo, tiene una promesa maravillosa de una resurrección, tiene una promesa de una vida diferente, pero llegó el momento de que el día que se cumpliera la promesa y no lo creemos. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes le piden algo a Dios y cuando se los da, ay, ¿qué pasó aquí? Y ay, ¿verdad que yo le estaba pidiendo eso a Dios? Pero nos sorprendemos porque Dios hace lo que dijo que Él sabía hacer. Y eso pasó en la resurrección. Pero quiero que hoy hablemos de algo más allá. Resulta que después de que el Señor resucitó y tienen las mujeres el privilegio, o sea, sacamos pecho. Tenemos el privilegio de haber sido escogidas para que los ángeles nos hablaran de semejante misterio tan maravilloso, la resurrección. Pero solamente las mujeres no, porque él después se le aparece a Pedro y él empieza después a aparecerse, pero wow, qué poderoso el milagro de poder ver, pero qué duro no creer. ¿Resucitó? ¿Ve qué hicieron el cuerpo? Fue la pregunta primera. Pero no solo les pasó a ellos, salen a contar de que Jesús resucita, que el cuerpo no está, que los ángeles se aparecieron, que ya se le apareció a Pedro y aún hay incredulidad. En serio, vamos a leer en la palabra en Lucas 24, acompáñenme por favor, Lucas 24 desde el verso 13 en adelante. Amén. Por favor, nueva traducción viviente. Y vamos a leer y vamos a ir deteniéndonos en algunos lugares. Y dice la escritura, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban, hablaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado
Cleofas contestó, tú, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y páralo allí. Todo esto sucedió hace 3 días. ¡Wow! Verso 17, por favor. Dice y termina diciendo el verso 17 que tenían mucha tristeza. Dice que el rostro demostraba la tristeza. Hay momentos que uno, por más que quiera hacerlo del payaso, mostrar una cara de felicidad, aunque esté lleno de dolor, hay momentos donde no se puede. Por más que uno no quiera mostrar que está afligido y dolido, hay momentos donde el rostro lo muestra. Y tú a veces notas en las personas que están así, ¿cierto? Entonces imagínate, eso fue lo que Dios vio. El Señor Jesús vio en ellos una cara de tristeza y el verso 21, el verso 21 nos explica por qué tenían esa cara, como le llamamos aquí, cara de pan de a peso. ¿Qué tenían ellos y por qué estaban tan afligidos? Porque ellos pensaron que Jesús era el que los iba a rescatar, pero se murió. A pesar de todo lo que vivieron, porque dicen que eran seguidores, estos no eran aparecidos. Ojo con eso, porque la escritura arranca diciendo unos seguidores de Jesús. Y eran seguidores, escucharon las enseñanzas de él. Y aparte de eso, si les enseñó y van y les cuentan de que resucitó, ¿por qué estaban tan tristes? ¿Cómo es posible que después de que me enseñen que hay una promesa, que voy a resucitar, que viene algo diferente, que voy a restaurar? No, es que él era la esperanza, el que iba a rescatar a Israel. Iglesia, ¿sabe qué les pasaba a ellos? Ellos acababan de venir de pasar la Pascua. La celebración de la Pascua es recordar de que Dios nos sacó de Egipto y nos llevó a una tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos en la Pascua recordaban, festejaban y se regocijaban porque volvían a vivir ese momento tan maravilloso. Pero en ese momento estaban bajo la opresión de Roma. Ellos pensaban que ese Mesías los iba a rescatar de la opresión, como pasó la otra vez en Egipto. Pero, oh, sorpresa, se murió. Ellos imaginaban que iba a ser de una manera, no sé, creerían que venía con ángeles, iban a destrozar a Roma y los iban a quemar. Yo no sé qué se imaginarían, pero tenían una esperanza completamente diferente a lo que ocurrió. Y a veces a nosotros no nos pasa eso. Tenemos la esperanza puesta en algo, o le pedimos a Dios un milagro de estas y estas características, pero no sucede. Resulta que yo le pido a Dios algo, pero no salió como yo le estaba pidiendo. Entonces tengo cara de tristeza. Entonces me aflijo. Le estoy pidiendo a Dios un milagro financiero para salir de un problema y antes se me suma otro. Estoy diciéndole a Dios, Señor, necesito pagar las deudas, Padre Celestial, haz un milagro, ábreme puertas, Señor Dios Todopoderoso. Y ¡pam!, me despiden del trabajo. Estoy pidiéndole a Dios que me sane porque me duele hace mucho tiempo la rodilla. Entonces me están doliendo las rodillas y le estoy diciendo al Señor, Padre Santo, por favor, mira mis noches de amargura, me duele. Cuando menos pienso, ay, ya me dolió por acá, los riñones. Entonces uno dice, bueno, pero entonces yo le estoy pidiendo a Dios una cosa y me sale con otra. O como me pasó a mí, que yo le decía, yo no quiero ir a una cirugía, yo no quiero ir a una cirugía. Y yo a toda hora yo declaraba, ¿no? Yo declaro que el Señor es mi sanador. Yo declaro que el Señor ya envió sanidad y medicina. Yo declaro que no voy a pasar por quirófano. Y yo me la pasaba diciendo eso. Cuando llegan y me llaman el sábado, mañana se presenta a tal hora, y yo, ¿en serio, Señor? Pero yo te dije que no quería ir y tu palabra dice.
Y en el quirófano todavía, ya cuando me iban a poner esa cosita para dormirme, yo en serio, Señor, todavía ahí, yo ahí, ya ahí listica, y yo como que me rehusaba. Y yo decía, no, pero ¿por qué? Si Dios puede mandar una palabra, solo una, y con esa yo me sano. Entonces yo no quería, pero Él sí. Y a ellos les pasó exactamente lo mismo. Y a nosotros hoy nos pasa eso. ¿Cuántos milagros le estás pidiendo al Señor y todavía no se han dado? Y en vez de darse el milagro, ahora las cosas se complicaron. Señor, pero es que te estoy pidiendo que me saques de esta y lo único que yo veo es más y más problemas. ¿Eso no decae en nuestro semblante? Fuerte, ¿cierto? Y uno cree que solamente les pasó a ellos. Pero cuando yo miro, me analizo, me doy cuenta de que no fue solo a ellos. Esto suele pasarnos a nosotros y no una vez. Porque si analizamos, yo creo que si levanto la mano no soy la única que le ha pasado que cuando le está pidiendo algo a Dios, en vez de solucionarse, las cosas se complican. Y no me ha pasado una ni dos, sino que ya perdí la cuenta. Y si hay algo que pasa en la vida, yo escribí algo aquí que me llenaba. A veces uno quiere salir corriendo por las situaciones, por el dolor. ¿Qué pasó? Estos llegan a la época, al momento donde se tenía que celebrar Pentecostés. Perdón, tenía que celebrar la Pascua, pero ellos no eran de Jerusalén, ellos eran de Emaús, por eso era que iban para Emaús. 12 kilómetros, eso será como 2 horas a pie, más o menos, caminando rapidito, 2 o 3 horas a pie. Ellos iban de camino, en 2 o 3 horas es mucho lo que uno charla, ¿cierto, mujeres? Es mucho, ustedes los hombres van callados, pero ahí dice que ellos no iban callados, o con eso. Entonces, en 2 o 3 horas es mucho lo que uno habla. Y tuvieron la oportunidad de irse con el maestro todo ese tiempo. Pero hay una cosa, ellos se devolvieron al lugar donde estaban con mucho dolor. Porque esperaban que Jesús hiciera las cosas diferentes. Jamás se imaginaron, no sé si ellos pensaron, a última hora se va a bajar de ahí y voy a libertar. Y bueno, quién sabe qué imaginaron. Uno imagina cosas, porque uno siempre cree que los milagros son a su manera. A veces lo único que queremos es lo que hicieron ellos, salir corriendo del lugar del dolor, porque esa fiesta que se supone era eso, un gozo, se convirtió en el motivo de tristeza más grande para ellos y simplemente querían devolverse y huir del momento del dolor. ¿Cuántas veces no hemos querido salir corriendo en medio de una situación? Cuando aprieta, cuando desespera. Uno simplemente quiere correr y alejarse lo más que pueda del lugar o de la persona o del sitio o del momento que te causa dolor. ¿Por qué crees que el cuerpo de nosotros es tan hermoso, tan perfecto lo hizo el Señor, que en el inconsciente y el subconsciente quedan almacenadas aquellas cosas que generan al hombre dolor extremo para que no las traiga a memoria y no causen ese choque emocional? Miren lo perfecto que es el cuerpo, porque nosotros tenemos una tendencia, dolor allá. Yo he querido salir corriendo muchas veces quise abandonar aún el ministerio, porque yo pensaba que tenía demasiada carga, entonces que con la casa, la oficina, los muchachos, las situaciones del perro, el gato, el garabato, mi enfermedad, problemas financieros. Entonces como que todo se juntaba y, ay no, no más, ya no quiero más, yo no vuelvo más, porque yo lo he vivido, porque yo quise salir corriendo. ¿Qué pasó aquí? Querían salir corriendo. Ah, es que ellos vivían en Emaús, sí, obviamente, pero muchas veces después de las festividades se quedaban, pero ellos querían irse porque era demasiado el dolor. ¿Sabes que no fue solamente ellos? Haciendo como un paréntesis, Pedro no volvió a pescar, Pedro se devolvió, volvió a una antigua vida, porque aquí no pasó nada. A eso le podemos llamar decepción. Por eso el título de la decepción. Dice la definición, la decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otro.
o en relación a algún acontecimiento. Ellos estaban decepcionados. Jesús los había decepcionado. ¿Alguna vez te has decepcionado? ¿Alguna vez alguien te ha decepcionado? ¿Alguna vez tú has decepcionado a alguien? ¿Alguna vez sientes que Jesús te ha decepcionado? ¿Es tan duro? Hay un vacío tan enorme cuando uno deja que ese sentimiento entre, donde uno cree que Jesús lo abandonó, que Jesús no lo escucha. A veces uno cree que uno es tan pecador que cómo el Señor le va a contestar una oración. Que lo contestará a otro, no sé, a Cas Luna, que es santo, a no sé quién, a este Dante Guedel, que wow. Pero uno cree que a uno no. Yo recuerdo algo que decía mi suegra, esa mujer oraba y más se terminaba de orar cuando salían los milagros. Tenía una cosa, Dios le respondía de una manera, pero ella lloraba y decía, ¿por qué cuando yo oro los milagros ocurren para otros, pero no ocurren para mí? Ella lloraba porque le dolía su corazón, que ella le pedía muchas cosas a Dios, pero ella creía que no había resultado. Pero pues en el plan de Dios todo tiene su tiempo y de pronto había un momento para eso, pero ella no lo veía. Y yo creo que así como ella alguna vez lo dijo, yo creo que nosotros lo hemos dicho. Señor, yo he orado por tantas personas para que se les quite un dolor y yo he visto cómo se le quita y por qué a mí no. Señor, yo he orado por los hijos de otros ministros y yo he visto cómo vuelven en amistad contigo y por qué mis hijos no. Señor, yo he orado por congregaciones para que pasen señales y milagros y por qué aquí no. Yo lo he dicho y se siente algo acá. Se siente soledad, se siente vacío. Por eso era que ellos iban con esa cara. Y sabes una cosa que el Padre me hablaba, poner la mirada en el dolor nos hace perder la perspectiva. Porque lo que se genera es duda y la duda ciega el entendimiento. Si nosotros nos centramos y nos concentramos solo en la tristeza, en lo que pasa, en lo que no se da, en lo incorrecto, en lo que no sale, por Dios nos vamos a encajonar. Si tú y yo nos ponemos a pensar que solamente nos suceden cosas malas y que nada que salimos de allí, estamos perdidos. Porque el enemigo se va a encargar de minarnos la mente de tal manera que vamos a dudar aún de la salvación, aún del poder de Dios. Se va a borrar de nuestro corazón lo que Dios ya dijo que podía hacer. Porque Jesús dijo que iba a resucitar, que iba a pasar algo grande, pero era tan grande el dolor que ellos tenían que se olvidó, se desdibujó, se perdió de su mente y de su corazón ese milagro. La duda te hace borrar las promesas que Dios ya ha dicho de ti. Él dijo que iba a hacer de ti una nación grande, te iba a bendecir, te iba a poner como cabeza y no como cola, te iba a poner como columna, te iba a bendecir tu casa, tu familia, iba a prosperar todo lo que tocaras. No permitas que lo que hoy está pasando borre todo eso que ya el Padre dijo y que lo tienes guardado en la palabra para que no se te olvide. Iglesia, pero sigamos leyendo, vámonos al verso 22. Verso 22 dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba, su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Oiga pues, increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Increíble. Por Dios. ¿Vieron ángeles? Les contaron, pero era increíble. Por favor, salta al verso 36. Ya lo vamos a leer. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que ellos están contándole a Jesús todo eso, ¿no?
Y luego ellos siguen y cuando en el camino ya Jesús se les revela y entonces se devolvieron para Jerusalén en pura carrera. Ay, muchachos, también a nosotros nos apareció Jesús. Ay, sí, hablamos con él. Pero miren, en el verso 36 dice, entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Ya no estaban en Emaús, ya se habían devuelto. Es más, si Emaús queda 12 kilómetros y calculándole bien caminaditos que hayan 3 horas, en la versión dice que en 1 hora se devolvieron para Jerusalén. Estos se vinieron a toda. Y estaban ahí contándole, aquí como le estoy contando a ustedes, y resucitó. Y resulta que habló con nosotros, si es verdad, si es verdadcita. Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, Shalom, la paz sea con ustedes, les dijo. Sigamos. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Sigamos. ¿Por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Paremos ahí. Ya habían hablado las mujeres, ya había hablado Pedro, ya estos dos venían sudando en pura carrera a contarles que también. ¡Ay, un fantasma! Santo Dios Todopoderoso. El Señor le dice, miren su corazón cómo están. ¿De qué manera les hago entender? Soy yo. Ahora devolvamos. ¿Quién aquí ha visto milagros de Dios? Si puedo levantar los pies, también los levanto. Me faltan manos. Yo he visto milagros de Dios en mi vida y en muchos. Entonces, ¿por qué dudamos de que lo puede volver a hacer? Ellos dijeron un fantasma y nosotros, ¡ay, imposible! Es el mismo fantasma. Porque el fantasma es algo irreal. Entonces es irreal que él pueda hacer el milagro. Que él pueda agarrar a tu hija y sacudirla y decirle, este es tu lugar y vuelves a casa. No. Él puede hacer que se abran las puertas que para todo el mundo están cerradas. Simple y llanamente es Jesús. Es el grande, es el maravilloso. Definitivamente, mi amada iglesia, a nosotros lo que nos está haciendo daño es no entender y poner la mirada en lo que no hay, en lugar del que hay, el que existe, el que todo lo puede, el que la palabra dice que levantaremos la mirada al cielo y recordaremos de dónde viene el auxilio y el socorro. Viene de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. No permitas que el enemigo te llene de duda. Porque el Señor les decía, a ellos les dijo necios. Y aquí les dice, corazón lleno de duda. Mi amada iglesia, cuando no entendemos los planes de Dios, no podemos ver cumplidas las promesas que Él nos da. Si tú tienes claro el plan que Dios tiene para tu vida, se ponga el obstáculo que se ponga, el Señor lo va a cumplir. Si Él dijo, Él hará. Pero tú y yo necesitamos pararnos duro y decirle al enemigo, no más. Hasta aquí veo fantasmas. Hasta aquí voy a decir que eso es increíble de creer. De aquí yo voy a declarar que todo es posible. Porque el Dios que yo tengo es un Dios grande y poderoso. No es cualquiera, no es un fantasma. Pero el único que puede hacerlo eres tú. El único que se le puede parar al enemigo y decirle no más eres tú. Porque yo puedo decirte lo que dice la escritura, pero tú eres el que se le para y le dice, yo creo en lo que está escrito, no en las circunstancias. Volvamos por favor al verso 25. Entonces Jesús les dijo, volvemos a camino de Emaús. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? Sigamos. ¿Acaso
no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar a su gloria, en su gloria. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús. Miren todo lo que han caminado. Y del final del viaje, Jesús se hizo como que se iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces les acompañó a la casa. Paremos allí, por favor. No lo va a pedir que saltamos, sino que ustedes lo van a leer en su casita porque ustedes son muy juiciosos. Del verso 44 en adelante, cuando después de que vieron el fantasma y Jesús les dijo que dejaran de tener el corazón así, Jesús vuelve y les dice lo mismo que le dijo a ellos. Yo no les dije que esto iba a suceder. Ustedes no han leído desde Moisés y los profetas que esto iba a suceder. Entonces, ¿qué les pasa? Miren, Jesús, a pesar de la duda, a pesar de ser necios, a pesar de ese corazón tan terco, Jesús sigue insistiéndonos en mostrarnos su palabra. Porque él pudo haber dicho, hola, qué cosa tan terca esto. Ah, yo mejor me voy, y vuelve y desaparece como apareció, ¿cierto? Pero él lo que hizo fue llevarlos por las escrituras, mostrarles, venga, mijito, venga, yo vuelvo y lo afirmo en lo que usted necesita. Cuando nosotros estamos en esos momentos tan complicados, lo que el Padre hace es agarrarnos otra vez y volvernos a afirmar en su palabra. Volvernos a recordar que no estamos solos, que su brazo no se ha cortado, que Él nos rodea, que Él es nuestra gloria, que Él es el que levanta nuestra cabeza. Eso es lo que hizo Jesús cuando hablaba con ellos. Volvió y les mostró las escrituras para que volvieran y se restauraran. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es donde encontramos la fuente de agua que no acaba. Él es la vida, Él es la palabra, Él es todo. Entonces, cuando nosotros en un momento de desánimo, en un momento de desilusión, en un momento de tristeza, en un momento de que ya no podemos más, vamos a buscar la palabra. Es allí donde vamos a volver a recordar, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que Él está vivo, que Él es real, que Él puede hacer lo que era imposible para nosotros. Así que miren la magnitud, miren lo que estamos nosotros haciendo con el libro de Proverbios. Entender lo maravilloso del libro de Proverbios. Testimonios he escuchado poderosos de lo que ha pasado en la vida de cada uno de nosotros para entender Proverbios. Así que la palabra es la que a nosotros nos va a sostener. La palabra es la que a nosotros nos va a vivificar. Por eso les escribía yo a ustedes lo de Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Y así verás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras yo tenga la palabra de Dios como mi fuente, donde yo vuelva y recargue mi batería, ahí las cosas van a cambiar. Todos no necesitamos recargar el celular cuando pones el cosito rojo, ahorro de batería, ya está en el 10 y ese cosito empieza a hacer así, recargue la batería. Tú y yo necesitamos recargar la batería. La oración, la palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a volver a... Tome ánimo, vuelva a empezar. Por eso fue que el Señor llegó y empezó a recitarles, y a recitarles, y a recitarles las escrituras a ellos, a recordarles. Dice que desde Moisés, estamos hablando del Pentateuco, desde el principio, le recitó a los profetas, porque son las promesas que tú y yo tenemos, de las que tenemos que apropiarnos, de las que tenemos que creer que son para nosotros. Por eso es que la Biblia nos muestra y se los dice en el verso 44, 45, 46 y 47. Desde Moisés hasta los profetas, Jesús les recordó a los que dijeron, ¡ay, un fantasma! Para poder que aterrizaran de nuevo. Amada iglesia del Señor, no podemos dejar de estudiar la palabra, porque eso es lo único que a nosotros, en el día de la angustia, el Santo Espíritu de Dios nos trae a memoria. ¿No lo ha notado? Que cuando uno menos piensa, ve qué casualidad.
Me vino a la mente ese versículo. Sí, cómo no, casualidad. Es el poder de Dios que hace algo en nuestras vidas. Por favor, vamos al verso, sigamos, aquí está en el 29. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. Paremos allí. ¿Les recuerda algo? ¿Cuándo pasó eso? En la última cena. Pero ese no fue el único día. Él ya venía haciéndolo, ¿no? Él cada que se reunía con ellos, se reunían a la mesa, partía el pan, lo bendecía y se los daba. Sigamos que ahorita volvemos a hablar de eso. Verso 31. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante el fantasma desapareció. Jesús desapareció. Por favor, acompáñame al verso 41. Ya de ahí vamos al momento en que ya estaban todos reunidos, que arrancaron a correr otra vez para Jerusalén y vinieron a contarle los de Maús que Jesús apareció. El fantasma, y el Señor les dijo, esto sí dudan mucho. Verso 41. Aún así, Él les dijo, vea, soy yo, vea, yo estoy vivo. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo aquí para comer? Yo no creo que Jesús tuviera un hambre, así que hoy se va a desmayar del hambre. El poder comer, y lo escuchaba yo con un siervo, era para poderles mostrar que Él era real, que Él podía comer como ellos. Sigamos. Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Pero ¿cuándo abre la mente para que entiendan las escrituras? Cuando Él se sienta a comer con ellos. Algo pasa. Mi esposo me decía, el Señor toca la puerta y dice la escritura que el que abre, Él entrará y cenará con Él. Resulta que en el pueblo judío, el invitar a la mesa a alguien es señal de que esa persona es de tu agrado, es confiable, es alguien de tu corazón. Es alguien que te agradaría compartir. A la mesa de un judío, y mi esposo me decía, ojo con la manera como lo dices, a la mesa de un judío no se sienta cualquiera, en el sentido en que, bueno, no te conozco, pero venía a serte aquí conmigo y charlemos. No, porque ellos son muy celosos de muchas cosas. Y para poder invitar a alguien a la mesa es porque de verdad hay algo especial en su corazón. Cuando se comparte el pan, se comparte con amigos. Se comparte un momento, como lo hemos hecho aquí en la iglesia, que nos sentamos a tomar cafecito. Y ese momento es coidonía. Ese momento tan especial, tan agradable, donde uno se ríe, se goza, siente algo tan bonito por el hecho de estar entre hermanos, con amigos. Eso fue lo que pasó en ese momento. En la casa de los de Emaús y en Jerusalén. Fue el momento del compartir, de la alegría, del gozo entre tú y yo. Ahora imagínate lo hermoso de nosotros cuando lleguemos al reino a compartir la mesa con Él. Él se fue a preparar un lugar. Él se fue a preparar esa mesa, ese banquete, para que nosotros lo podamos disfrutar, porque para Él es motivo de alegría tenernos en su mesa. Pero en el momento en que eso pasa es porque había una relación, una cercanía, por eso podía compartir con ellos el pan. No eran cualquiera, eran sus amados. Eran a quienes les abrió su corazón y les dijo muchas cosas. A muchos sanó, a muchos les hizo milagros, ellos pudieron ver su poder, pero eran sus cercanos, eran sus amigos. Porque hay una parte de la escritura que dice, ya no me llamarán Señor, ya me llamarán amigo. Compartía
el pan con sus amigos y en el momento en que recordaron la cercanía, el amor, los momentos gratos, ¡pah!, lograron entender con quién estaban. Por eso, cuando nosotros vamos a la palabra, Él vuelve y nos muestra su amor en la palabra. Él vuelve y nos muestra su amor cuando vamos a orar, aun cuando no queremos orar, aun cuando tenemos tristeza, aun cuando tenemos dolor. Vuelve la paz en medio de la tormenta, porque no había cesado el dolor, porque ahora, si a Él le hicieron eso, ¿qué le esperaba a ellos? Ellos estaban amedrantados. Acuérdense que por eso fueron las mujeres y no ellos los que fueron a la tumba. Ellos estaban amedrantados por lo que iba a pasar, pero llegó la paz. Y así fue como Él saludó. Ustedes lo leyeron conmigo ahora. Shalom. Y ese saludo no es paz de que no hay guerra, ¿no? Es lo que viene, el sosiego, la calma, el regocijo, la alegría en medio de las situaciones difíciles. Eso es shalom. Y eso fue lo que llegó a la vida de ellos. Y eso es lo que espera Jesús, que tú y yo tengamos hoy. Shalom en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de una oración no contestada. Shalom. Él quiere que te sientes a la mesa, que compartas, que le digas: Señor, tengo tristeza, yo tengo dolor, el futuro está como medio complicado. Señor, en vez de ver con claridad, siento una nube. Padre, en vez de ver que se abren los caminos, Señor, yo siento que se me están apretando. Señor, yo veo que como que hay más presión. Señor, yo veo que como que hay más dolor. Que tú te sientes a la mesa con Él y le digas: papá, tengo tanto dolor. Señor, tengo dudas. Padre, ¿hay algo por lo cual no vea que se cumpla la promesa? Tú puedes decirle eso a Dios. Tengo dudas. Señor, tengo temor. Padre, ayúdame porque tu amor es el que me va a quitar el temor. Tengo miedo de lo que va a pasar porque las cosas se están complicando. Pero que tú se lo puedas decir, eso es compartir el pan. Señor, cada examen muestra una cosa peor. Ya no quiero ni volver al médico. Cada que me mandan una cosa como que se complicó la vaina. Padre, por favor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a crecer en fe porque eso me está quedando grande. Yo recuerdo un siervo en medio del dolor, le decía a Dios: Señor, me quedó grande mi hogar. Me quedó grande lo que estoy pasando. Ya no puedo más, rendido de rodillas, llorando, porque en vez de solucionarse las cosas, hasta lo multaron. Y ya no podía más, y llorando, tirado en el piso, le decía a Dios: no puedo más. ¿Y ustedes qué van a creer? ¿Que se paró y todo se solucionó? No, no se solucionó. La multa no se la quitaron. El arrendo no se pagó solo. Los servicios se iban a cortar. Pero tuvo shalom después de que se arrodilló a orar. Y empezó a ver lo que antes no podía ver, porque la duda y la tristeza le habían quitado la perspectiva. Y pudo ver que Dios sí estaba obrando, aunque no podía ver. Iglesia, no permitamos que los problemas, las circunstancias adversas, las oraciones no contestadas aún nos cierren el entendimiento. No quitemos la mirada de lo que verdaderamente importa. Por favor, me acompañas a Santiago, capítulo 1, verso 2. Vamos a leer hasta el 7. Santiago, capítulo 1, sí, señora. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, escúchenlo muy bien, cuando tengan que enfrentar problemas, cuando tengan necesidades, cuando tengan circunstancias adversas, cuando tengan dolor, cuando tengan tristeza, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ay, ¿cómo así, pastora? ¿Cómo así que cuando tenga problemas considérelo para alegrarme mucho? Ya les digo por qué. Miren lo que dice el verso 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia
tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Ya vieron por qué hay que ponernos contentos porque las cosas se están complicando? ¿Ya vieron por qué tenemos que reírnos en medio del ataque que tenemos encima? ¿Ya vieron por qué tenemos que ponernos contentos aunque nos duele aquí, allá y acullá? ¿Ya vieron por qué tenemos que estar contentos porque los negocios no salen? Digamos. Así que dejen que crezca la fe, la constancia. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. Pero miren lo que dice, dejen que crezca. Porque es que si vemos que la circunstancia se complicó, nos apachurramos. Ay, nadie me quiere, todos me odian. Ay, me como el gusanito. Eso no es que la fe crezca, y menos que la constancia. Yo tengo que seguir avanzando en medio de las dificultades. Yo tengo que seguir, que pasó esto, está muy duro, pero hay que hacerle. Que la corriente se puso más dura, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir avanzando. Dios es mi fortaleza, Dios es mi escudo. Si Él está conmigo, nadie puede contra mí. Y es que seguir, y es recitar y recitar la palabra en medio de la dificultad. Eso es hacer que la constancia empiece a fortalecerse, porque es la única manera de ser perfectos. Y perfectos no es que, ay, no, nunca más voy a cometer uno. Eso es ser maduro. Acordémonos, la definición del perfecto en el Strong, en ese pedacito es maduros. ¿Queremos madurar? Necesitamos dejar que las pruebas no nos apabullenten, sino que nosotros podamos avanzar en medio de la tormenta. Sigamos. Si necesitan sabiduría, ¿alguien necesita sabiduría? Yo. Pídanla a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, ojo con esto. Cuando se la pidan, cuando tú y yo le pidamos sabiduría a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¿Ya vieron Jesús por qué le llamó la atención a los de Emaús y a los discípulos? Porque dudan, tenían la lealtad dividida. Y ahí mismo lo decía, estaban contentos, pero estaban asustados. Eso generó la duda en ellos y eso generó la duda en nosotros. Uno sí cree, pero a veces, o por poquito, o creo para que Dios me pueda dar la provisión para pagar los servicios, pero no creo que Dios me pueda dar la provisión, no me pueda dar la sanidad de mi cuerpo. ¿De a poquito? Creo que Dios me pudo sanar del espolón porque a mí me lo sanó, pero no puede sanar de cáncer. Lealtad dividida. Si yo tengo claro qué es la duda, eso es creer en Dios y creer en el diablo. Porque entonces yo creo en Dios, pero como les decía en el parque, voy y me compro una ruda. Por si la fe me falla, aquí tengo mi matica de ruda. ¿Cómo así? Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. No hay forma de crecer en fe si dejo que la duda se meta. ¿Cómo voy a crecer, a avanzar si estoy pensando, ¿qué hago? ¿El gota a gota o espero a que Dios lo haga? ¿Qué hago? ¿El bebedizo que huele a micos o espero que Dios me sane? Lealtad dividida. ¿Y cómo está tu fe? ¿Está con duda? ¿Tu lealtad está dividida? Yo creo que es un día para preguntárnoslo. Yo creo que es un día para que nos examinemos y digamos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy dejando que el enemigo me mine la mente y me meta pensamientos de derrota? ¿Y me haga creer que no es posible? Cuando la Biblia dice que para el que cree todo es posible, no dice algunas cosas.
Entonces, ¿quién está metiéndote esos pensamientos de que no se puede? De que no hay sanidad, de que no hay provisión, de que no hay restauración, de que no hay nada. ¿Y a quién le voy a creer? ¿Al que se la jugó por mí en la cruz del Calvario o al que me quiere llevar a una eternidad sin él? Es mi decisión. Bendito sea Dios, dejémoslo hasta allí. Amada iglesia, pienso, creo que este tema ha sido algo de sacudón, ha sido algo de reflexión, pero sobre todo ha sido algo para cimentarnos. Porque si nosotros después de haber leído, haber estudiado, haber escuchado todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y que cumplió lo que dijo, Él también dijo cuando se fue que iba a preparar morada, porque Él va a volver, Él va a regresar por su pueblo y nos va a llevar a donde Él está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo que dijeron ellos? ¿Será que sí? ¿Será que Jesús vuelve? ¿Será que así hay un lugar para mí en otro lado? ¿Será que después de que yo me muera, sí hay algo más? ¿Vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, a dudar, o vamos a creer que Él lo dijo? Porque el que lo dijo es fiel para cumplirlo. Y Él dijo que nosotros no somos de este mundo, que nosotros pertenecemos a otro reino y que estamos de paso aquí cumpliendo una misión, arreglando unas cositas que hicimos por allá, para poder acomodar el camino y volver a casa. Iglesia, no podemos dudar eso. Cree que Él te puso aquí con un propósito. Cree que el que te llamó, te libró y te puso nombre, va a hacer maravillas contigo, indiferente de la situación económica, familiar, de salud, de relación que tú tengas. Eso se llaman añadiduras. Y primero nosotros tenemos que buscarlo a Él, buscarlo, rendirnos, humillarnos, creerle. Y esas añadiduras van a llegar porque Él es fiel, porque Él lo dijo. Y Él le dijo a Daniel, desde que dispusiste tu corazón para humillarte delante de la presencia de tu Dios, tus oraciones fueron escuchadas. Tus oraciones ya fueron escuchadas. Tus oraciones fueron escuchadas. Tus oraciones fueron escuchadas. Tus oraciones fueron escuchadas. Pero siempre hay un opositor. Y aunque el opositor venga, como le pasó a Daniel, que fue el príncipe de Persia, que es un demonio, el Señor mandó un ángel a que peleara por tu bendición. Así que, aunque todavía no has visto la respuesta de esa oración, espérate porque el ángel ya se fue por ella. Sin importar la opresión, esa opresión que hoy tienes, no te preocupes, ya el ángel se fue por tu bendición. Aguanta otro poquito y dile, Señor, yo la espero porque el ángel ya viene. El ángel ya viene con mi bendición. Simple y llanamente tú empiezas a confesar con tu boca. No más palabras de derrota. Ya viene el ángel y viene con él de la mano. Llegó la hora de tu bendición, pero necesito que te pares en la brecha de decirle al enemigo, no te preocupes, príncipe de Persia, sigue deteniéndote porque ya el ángel se fue por lo mío. Y en el nombre de Jesús tú tienes que soltar lo que ya es mío, porque ya Dios lo mandó, porque yo creo la palabra en Daniel 10:12. Esa palabra es para mi vida, porque yo ya me he humillado delante de la presencia de mi Dios. Porque yo le creo al Dios que tengo, porque yo sé lo que dice la palabra y la palabra es para mí. Así que iglesia, ponte sobre tus pies. Y a ti que estás viéndonos desde el internet, yo te digo, empieza a declarar el poder de Dios sobre tu vida. Cree, confía y avanza en medio de cada circunstancia. Shalom para tu vida.